La Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los hitos fundamentales de nuestra historia. No en vano, hablamos de un documento sin precedentes en el que se establecieron los derechos naturales de la dignidad humana de los que toda persona ha de poder gozar. Esta declaración, proclamada en París por la Asamblea General de la ONU el día 10 de diciembre de 1948, consta de 30 artículos y cuenta con traducciones para más de 500 idiomas. Dicha declaración ha pretendido ser el faro que alumbra los pasos de la humanidad desde aquel entonces. Sin embargo, casi 70 años después, parece que la luz de ese faro se está apagando poco a poco y se va perdiendo en el horizonte. A continuación, vamos a enumerar los 30 artículos que corresponden a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos. Todos, por lo tanto, deberíamos ser tratados de la misma manera. Derecho humano número 2. No discrimines. Los derechos pertenecen a todos, sin importar nuestras diferencias. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Todos tenemos derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. Derecho humano número 4. Ninguna esclavitud. Nadie tiene derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo, ni podemos permitir que nadie nos esclavice. Derecho humano número 5. No a la tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos, tanto física como psicológicamente. Derecho humano número 6. Tienes derechos sin importar a dónde vayas. Puedes ir a cualquier lugar del mundo y aún así mantener todos tus derechos vigentes. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos y, por lo tanto, nos debe de tratar a todos con equidad. Derecho humano número 8. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente. Derecho humano número 9. Ninguna detención injusta. Nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. Derecho humano número 10. El derecho a un juicio. Si se nos lleva a juicio, tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga lo que deben hacer. Derecho humano número 11. Siempre somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No se debería culpar a nadie de haber hecho algo hasta que se haya demostrado. Cuando alguien nos acusa de haber hecho algo incorrecto, tenemos el derecho de demostrar que eso no es verdad. Derecho humano número 12. El derecho a la intimidad. Nadie debería tratar de dañar nuestra reputación y nadie tiene el derecho de entrar en nuestra casa, abrir nuestras cartas, hurgar en nuestras posesiones o molestar a nuestra familia. Derecho humano número 13. Libertad de movimiento. Todos tenemos derecho de ir donde queramos en nuestro propio país. Podemos movernos y viajar a donde nos plazca. Derecho humano número 14. El derecho de buscar un lugar seguro donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para poder estar seguros. Derecho humano número 15. El derecho a una nacionalidad. Todos tenemos el derecho de pertenecer a un país. Derecho humano número 16. Matrimonio y familia. Toda persona adulta tiene el derecho de casarse y formar una familia. Derecho humano número 17. El derecho a tus propias posesiones. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propias cosas o a compartirlas. Derecho humano número 18. Libertad de pensamiento. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos creer, de tener una religión o de cambiarla si así lo queremos. Derecho humano número 19. Libertad de expresión.
Todos tenemos el derecho de pensar por nosotros mismos, de pensar lo que nos gusta, de decir lo que pensamos y de compartir nuestras ideas con otra gente, ya sean correctas o equivocadas. Derecho humano número 20. El derecho a reunirse en público. Todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y seres queridos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queramos unirnos. Derecho humano número 21. El derecho a la democracia. Todos tenemos derecho a tomar parte en el gobierno de nuestro país. A todo adulto se le debe permitir elegir a sus propios líderes. Derecho humano número 22. Seguridad social. Todos tenemos el derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos mayores. Derecho humano número 23. Derecho de los trabajadores. Todo adulto tiene el derecho a trabajar, cobrar un sueldo justo por su trabajo y a unirse a un sindicato. Derecho humano número 24. El derecho a jugar. Todos tenemos el derecho a descansar del trabajo y a relajarnos. Derecho humano número 25. Comida y alojamiento para todos. Todos tenemos el derecho a una buena vida. Madres y niños, gente mayor, personas desempleadas o con limitaciones físicas tienen el derecho a recibir cuidados. Derecho humano número 26. El derecho a la educación. La educación, efectivamente, es un derecho. Derecho humano número 27. Derechos de autor. El derecho de autor es una ley especial para proteger la creación de una persona, ya sea artística o literaria. Nadie puede copiar nuestro trabajo sin permiso. Derecho humano número 28. Un mundo justo y libre. Derecho humano número 29. Responsabilidad. Tenemos un deber hacia los demás y deberíamos proteger sus derechos humanos, así como sus libertades. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Absolutamente nadie. Los derechos humanos responden a la experiencia y a la racionalidad. Ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas conseguir esta Declaración Universal que expone y reconoce todos nuestros derechos. Esta relación de derechos es el resultado de la cordura y de la evolución. La historia ha estado marcada por la injusticia y por el abuso de poder. Ahora que conocemos nuestros derechos, debemos aferrarnos a ellos para impedir que nunca más nos los vuelvan a arrebatar. Por desgracia, últimamente estamos presenciando cómo nuestros derechos humanos están siendo violados, prácticamente todos ellos, en uno u otro momento. El primer paso para que esta declaración siga vigente y no se pierda en el tiempo es que tú conozcas cuáles son los derechos que contiene y estés alerta ante cualquier intento de arrebatártelos. Nunca dejes que ninguna medida política y supuestamente justificada vulnere estos derechos. Las medidas efectivas no están reñidas con el respeto a estos 30 artículos. De hecho, una medida que ignore estos derechos fundamentales difícilmente puede ser una medida justificada. Lucha contra el abuso, lucha contra la tiranía y no permitas que se retroceda hacia otra época de oscurantismo. Al fin y al cabo, la libertad nace desde el conocimiento y también desde la valentía, desde el vigor y desde la resolución. La sumisión y el silencio solo conducen al abuso y a la opresión. Ya ha habido demasiada esclavitud en épocas pasadas. Esta declaración es el arma más poderosa que jamás tendrás para luchar contra cualquier intento de limitarte o someterte. Tu deber es conocer tus 30 derechos fundamentales, compartirlos, darlos a conocer ampliamente y luchar activamente contra cualquier intento o acción que viole estos derechos. Si todos los habitantes de este planeta vamos armados con este conocimiento y lo usamos,
Es absolutamente imposible que nos arrebaten nuestra libertad. Nuestro mayor enemigo no son los tiranos de las élites, tampoco son los gobiernos. Nuestro mayor enemigo en estos momentos es el desconocimiento, el silencio y la sumisión.